Se puede dar inicio, señorita magistrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya, doctora. Con el saludo de la tarde, siendo las 12:15 del día 9 de agosto del año 2023, se da inicio a la presente sesión de audiencia pública para determinar la procedencia de incoación de proceso inmediato en el requerimiento formulado por el titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en la investigación seguida contra Rubí Abraham Ledesma Yuque, a quien se le atribuye la presente comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ilícita penal prevista y sancionada en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Dirige la presente sesión de audiencia Ana Rosela Sánchez Pantoja, jueza del primer juzgado de investigación preparatoria de esa ciudad. Se precisa que el desarrollo de la presente sesión viene siendo registrado en el sistema de audio y video conforme a nuestro ordenamiento procesal penal, fungiendo de sala de audiencias la sala de sesión virtual. Acreditaciones, representante del Ministerio Público. No se encuentra. Defensa técnica para la parte imputada. Doctora Bosa, comuníquese con el representante del Ministerio Público, por favor. Proceda, doctor González. Buenos días con todos los presentes. Se emitió el oficio número 1480-2023, emitido por su despacho, para realizar la defensa en calidad necesaria del señor Rubí Abraham Ledesma Yuque, defensor público Juan Carlos González Apaza, registro colegiados de Lima 47967, domicilio procesal Girón Agustín Gamara 327, número celular 976-762551, con casilla electrónica 10-2056. Señorita magistrada, tenemos que poner en conocimiento de la judicatura que el señor Ledesma Yuque se ha hecho presente en las oficinas de la defensa pública, encontrándose a nuestro costado para que se acredite. Claro, doctor. Proceda con su acreditación. Buenos días, buenas tardes. Nombre completo, número de DNI, por favor. Mi nombre es Rubí Abraham Ledesma Yuque, número de DNI 4099-7516. Ya, le voy a hacer algunas preguntas. Fecha y lugar de nacimiento. 4 de septiembre de 1981. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? 42. Ya. ¿Cuál es su estado civil? ¿Soltero, casado? A ver, doctor González. ¿Soltero, casado, cuál es? A ver, doctor González. Casado. Viudo, dice doctora. Ya, viudo. Ya. Nombre de sus padres, sin apellidos. Roberto. ¿Y su mamá? Cesárea. Ya. ¿Cuál es su grado de instrucción? Secundaria completa. ¿Cuál es su ocupación? Trabajo independiente, así, trabajos independientes. Eventuales. ¿Cuánto percibe mensualmente por ello? Prácticamente nosotros trabajamos al mes, a veces 2 semanas, así. Es un aproximado, no digo que sea fijo, aproximado. Estamos con 600 a 600. Ya, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. Ya. ¿Usted cuándo ha nacido y dónde? Yo he nacido en 4 de septiembre en un centro poblado de Tancil, señor. ¿A dónde pertenece eso? Distrito Nuevo Foro. Ya, Nuevo Foro, de la provincia. Huancavelica. Ah, ya. Sí. Número de celular. 910-64-28-78. Nombre de sus padres sin apellidos. Roberto, o de mi papá y de mi mamá, Cesárea. ¿Ellos viven? Mi papito es finado, pero mi mamá vive todavía. Ya. ¿Usted tiene antecedentes penales, policiales o judiciales? No, nada, no tengo esas cosas. No. Ya. Bien, gracias. Se precisa que en este punto ha hecho su ingreso el señor Procurador Público. Proceda con su acreditación. Ministerio Público, doctor. Ya, a ver. Vamos a concederle al Ministerio Público, doctor. Doctor Sea. Doctor Sea. A ver, cámara, por favor. Proceda. Buenos días, señorita magistrada. Con la disculpa del caso por esta nota de diligencia, señorita magistrada. Disculpe a todos los presentes. Mi nombre es Edwin Sea Carrión, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica.
con domicilio procesal en el Jirón Virrey Toledo, número 436, cercado de esta ciudad. Casilla electrónica número 49076, correo electrónico sadj@mpfn.go.p y celular número 951-625699, por apersonado, señorita magistrada. Bien, gracias, doctor. Señor abogado de la Procuraduría. Sí, buenas tardes, señorita magistrada, y con todos los presentes en esta audiencia, por parte de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el abogado Raúl Enrique Poleri Galdos, identificado con registro CAL 43337, casilla electrónica 107619, domicilio procesal en Girón Zorritos 1203 Lima, correo electrónico propublicapenal@mtc.gov.b y teléfono 980-7752. Precisando además, señora magistrada, que se ha ingresado ante su despacho un escrito de constitución en acto civil. Gracias. Gracias, doctor. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales, quedando autorizado el juzgado a notificar por cualquiera de los medios señalados. Debo hacer notar a todas las partes procesales la puntualidad para la sesión de audiencia. Tenemos minutos de retraso, razones por las cuales vamos a ya prescindir de los informes respectivos. Sin embargo, existe un escrito que ha presentado la Procuraduría Pública el día 8 de los corrientes, ahora 15:26. Se emite la siguiente resolución correlativa del día de la fecha. Al principal, téngasele por apersonado al proceso, téngasele por apersonada al proceso a la Procuradora Pública Adjunta Magali Yasmín Mendoza Villafani, a la presente causa penal, Procuradora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, procédase con la oralización de su escrito en sesión de audiencia del día de la fecha. Al primero, otro sí, téngase por delegada de las facultades de representación conforme al artículo 33, inciso 7 del Decreto Legislativo 1326, decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, a favor de los letrados que se indican en la presente solicitud. Al segundo, otro sí, téngase por señalado su domicilio procesal en la casilla electrónica 107619, donde serán las notificaciones de ley, debiendo actualizar el asistente judicial la respectiva casilla en el sistema integrado judicial. Al tercer y cuarto, otro sí, téngase presente para los fines correspondientes al momento de la sesión de audiencia. Al quinto, otro sí, agréguese a los autos y téngase presente en su debida oportunidad. No se ha presentado, ya se tiene, nada más. Bien, notifíquese. Estando válidamente notificados en este acto con dicha resolución, la señorita especialista le conferirá traslado tanto al señor fiscal como al doctor González el escrito que ya se ha hecho referencia. Acto seguido se les indica lo siguiente: el presente requerimiento y la audiencia va a ser en base a tiempos, tenemos poco tiempo, ¿ya? Señor fiscal, solo tiene 7 minutos para la oralización de su requerimiento. Evitemos la lectura, seamos concisos en este punto. Se da por instalada la presente sesión. Previamente, disculpen. En resolución correlativa, también autos vistos y oídos, y considerando que la parte imputada no ha concurrido como abogado defensor, conforme establece el artículo 85, inciso 1 del Código Procesal Penal, siendo una audiencia de carácter inaplazable, se resuelve designar como abogado defensor de Rubí Abraham Ledesma Yuque al letrado Juan Carlos González Apaza, quien cuenta con todas las facultades y prerrogativas de nuestro ordenamiento procesal penal para el patrocinio forense de esta parte. Siguiente, sin perjuicio de lo anterior, se continuará notificando al imputado en su domicilio real señalado en auto, sin perjuicio que también la notificación pueda realizarse vía WhatsApp en el número de teléfono que ha brindado en este acto. Bien, acto seguido, se da por reanudada instalada la presente sesión y se concede el uso de la palabra al señor fiscal. 7 minutos, señor fiscal. Proceda con la oralización de su requerimiento. Encienda su cámara, doctor. Muchas gracias, señorita magistrada. Se tiene pues que el día 11 de marzo del año 2023, a las 16:15 aproximadamente, personal del escuadrón del Grupo Terna realizaba trabajos de función fiscal por inmediaciones del Jirón Progreso, distrito de Ascensión, Huancavelica. Interviniendo pues el vehículo menor, motocicleta de placa de rodaje MYG
5044-2, conducido pues por Rubí Abraham Ledesma Ayuque, el mismo que se encontraba con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y fue conducido a la comisaría urbana de Huancavelica, Siap. Se tiene, señorita magistrada, el resultado del dosaje etílico practicado a lo investigado, el protocolo de análisis número 2023-04003240, de fecha 28 de marzo del 2023, el cual pues arroja como resultado 2.08 gramos de alcohol por litro en sangre, acreditándose con esto, señorita magistrada, el estado de ebriedad. Estos hechos así descritos, señorita magistrada, se encuentran pues subsumidos en el artículo 274, primer párrafo del Código Penal. Y el presente requerimiento de proceso inmediato es en mérito al establecido en el artículo 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal. Los elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento son pues el acta de intervención policial de fecha 11 de marzo del 2023, el contenido del protocolo de análisis 2023-04003248 de fecha 28 de marzo del 2023. ¿Cuántos elementos de convicción son, doctor, por favor? Son 3 elementos de convicción, señorita magistrada. Doctor, prosiga. Actualmente el investigado Rubí Abraham Ledesma Ayuque se encuentra pues con comparecencia simple, por lo que solicito que se declare procedente del proceso inmediato solicitado a su despacho, señorita magistrada. Bien. Se confiere traslado a las partes procesales, abogado de la Procuraduría. Ninguna observación, doctor. Doctor González. Ninguna observación, señorita magistrada. Bien. Acto seguido proceda con la oralización de su requerimiento el abogado de la Procuraduría Pública. Tiene un espacio de 5 minutos. Proceda. Sí, doctora. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debidamente representado por su Procuradora Pública Adjunta, la doctora Magali Yasmín Mendoza Villafán, identificada con DNI 074-53770 y designada mediante resolución de 00036-2023-2023-YUS/PG, solicita constituirse en actor civil en la investigación seguida contra Rubí Abraham Ledesma Ayuque, ello en mérito que con fecha 11 de marzo del 2023 fue intervenido por personal policial conduciendo un vehículo menor de placa de rodaje MIG-50442 en estado de ebriedad, hecho que fue corroborado posteriormente con el respectivo certificado etílico, el cual dio como resultado 2 gramos con 8 centigramos de alcohol por litro de sangre. Siendo así, se tiene que con dicho accionar se ha ocasionado un daño de índole extrapatrimonial a la seguridad pública, el cual debe ser resarcido, siendo este el importe por concepto de reparación civil 1.400 soles. Se precisa además que se ha presentado junto a nuestro escrito copias del DNI de la Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como de la resolución que la designa como tal, cumpliendo de esta manera con los requisitos señalados en el Código Procesal Penal, específicamente su artículo 100. Por tal motivo solicitamos a vuestro despacho declarar fundada nuestra solicitud de constitución en actor civil. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Se confiere traslado al señor fiscal. No, está apagado el micro, doctor. El micro, doctor, sea. Sigue apagado su micro. Sí, disculpe, doctor, estaba imprimiendo sus antecedentes del investigado. Habiendo cumplido con los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal, no hay ninguna oposición en la constitución del actor civil, señorita magistrada. Bien, gracias, doctor. Doctor González. Doctor González. Señorita magistrada, vamos a hacer una oposición a la constitución del actor civil en vista de la procedencia de la misma. Bien. ¿Hay alguna propuesta de salida alternativa? No, por parte no. Por nuestra parte no, señorita magistrada. Solamente vamos a ponernos a la constitución del actor civil por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Se va a oponer? Sí, doctora, sí. Proceda. Ya. Conforme a lo establecido en el numeral 101 del Código Procesal Penal, se establece una oportunidad para la constitución de actor civil. La constitución del actor civil debe efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Señorita magistrada, tratándose de un proceso inmediato, esta figura cambia
tratándose de una incoación de proceso inmediato, entendiéndose que este sería la culminación de la misma. Señorita magistrada, en otras praxis se ha estado señalando que la oportunidad sería hasta el inicio de esta audiencia, pero lo cual tenemos que señalar, señorita magistrada, lo establecido en la casación número 482-2022 emitida por la Corte Suprema, donde se establece que para constituirse un actor civil, el plazo de vencimiento del plazo, ¿cuál sería? Entendiéndose, señorita magistrada, que este sería hasta el vencimiento de la investigación, pero la notificación de la misma. Entonces, señorita magistrada, consideramos que ya se ha excedido el plazo establecido en el numeral 101, excediéndose esa oportunidad de la misma. Por lo cual consideramos que deviene improcedente la constitución presentada en esta judicatura. Se confiere traslado en este acto al señor procurador público. Tiene el uso de la palabra, señor abogado. Sí, doctora, lo que su despacho disponga en este... Usted tiene que pronunciarse, doctor. No, el despacho se va a pronunciar, pero usted tiene que pronunciarse, doctor. Le estoy confiriendo traslado. Sí, doctora, pero es un procedimiento de proceso inmediato, por eso es que nosotros tenemos la oportunidad de presentar nuestro escrito de constitución civil en esta etapa, ¿no? En la etapa de investigación preparatoria. ¿Cuál es su postura, pues? ¿Cuál es su postura? Que se declare fundada nuestra solicitud, doctora. Y respecto a la oposición, Que lo señalado por el abogado del imputado no corresponde, ya que nuestro planteamiento sí se ha podido hacer en el momento de la etapa de investigación preparatoria, doctor. ya. Bien. Doctor Sea, tiene el uso de la palabra. Conforme indiqué, señorita magistrada, que ha cumplido pues con los requisitos del artículo 100 el procurador y en constituirse en actor civil, por lo que no hay ninguna oposición de parte del Ministerio Público. ¿Qué es lo que tiene que señalar respecto al extremo de la oportunidad? Tratándose pues de un proceso inmediato, estaría pues dentro del plazo, ¿no? O sea, en la oportunidad de constituirse en actor civil. Ya, bien, gracias, doctor. Doctor González, ¿qué casación es la que ha invocado? Yo he anotado la 482-2022. Esa es la casación número 482-2022 establecida. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Lima, Huánuco? Es Puno, doctora. Puno, ya. A ver, un momento, por favor, ¿ya? La Doctora, judicatura... esta fecha 13 es del 10 de julio del 2023, donde establece oportunidades para la constitución de actores civiles. Ya, vamos a emitir pronunciamiento conforme a ello, ¿ya? Un momento, por favor. Un momento. Ya, doctora, está bien.
Acto seguido se pasa a emitir la siguiente resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos en la presente sesión de audiencia. El requerimiento de proceso inmediato solicitado por el titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en la investigación seguida contra Rubí Abraham Ledesma Ayuqui, a quien se le atribuye la presente comisión, de delito contra la seguridad pública en su modalidad de peligro común, en su forma de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, representada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Asimismo, oído el requerimiento de incoacción de constitución en actor civil y la oposición formulada sometidas al contradictorio y considerando, primero, del requerimiento de proceso inmediato. Siguiente. Conforme lo establece el artículo 446, inciso cuarto del Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe solicitar la incoacción de proceso inmediato cuando se trate de delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Siguiente. Los hechos que el Ministerio Público viene imputando a Rubí Abraham Ledesma Ayuqui nos remiten a que con fecha 11 de marzo del año 2023, siendo las 16:15 aproximadamente, el hoy investigado fue intervenido por el personal policial de Huancavelica cuando se encontraba por inmediaciones del Jirón Progreso, distrito de Ascensión, Huancavelica, siendo que se encontraba en su vehículo menor, motocicleta de placa de rodaje MIG 50442, conduciendo con signos aparentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, habiendo sido conducido a la comisaría urbana de Huancavelica, CIAT, al estar inmerso en la presunta comisión del delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. De los resultados del examen practicado al investigado arroja que éste presentaba 2.08 gramos por litro de alcohol en sangre. El hecho en materia de imputación se encuentra regulado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, que en la parte pertinente señala: el que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por litro conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. Siguiente. Conforme oraliza el representante del Ministerio Público, el requerimiento incoado se ampara en el artículo 446, inciso cuarto del Código Procesal Penal, habiendo respaldado a su requerimiento el ente persecutor del delito los elementos de convicción que sustentan su tesis imputativa, como el contenido del acta de intervención policial, el protocolo de análisis toxicológico practicado al imputado y el acta de constatación domiciliaria. La Judicatura advierte que en este punto los elementos de convicción acopiados por el representante del Ministerio Público, si bien es cierto, son mínimos, respalda la tesis imputativa que a nivel de proceso inmediato generando convicción a ese despacho conforme se ha sustentado en la normativa vigente. Esto es la comisión de un delito evidente. Siguiente. Luego de haber escuchado y evaluado los argumentos oralizados por las partes procesales y que han sido revisados vía sistema integrado judicial, este juzgado concluye que efectivamente se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 446 y siguientes del Código Procesal Penal a efectos de incoar proceso inmediato, máxime si no ha existido ninguna oposición de parte de la defensa técnica del imputado ni aún de la parte agraviada respecto a la incoacción requerida.
por lo que la Judicatura debe emitir pronunciamiento acorde a los principios de celeridad, simplificación procesal y conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2 del 2016 expedido por la Corte Suprema de la República. Siguiente. 2. Segundo, de la solicitud de constitución en actor civil. Siguiente. Es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos aprobada y ratificada por el Estado peruano. Segundo, el artículo 98, o siguiente, el artículo 98 del Código Procesal Penal prescribe que la acción reparatoria en el proceso penal podrá ser ejercida por quien resulte perjudicada por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimada para reclamar la reparación civil y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito, infiriéndose de la norma en comentario que la solicitud de constitución en autor civil se asimila a una demanda y como tal contiene el acto postulatorio de naturaleza resarcitoria del actor civil. Por ello se exige se explique los daños ocasionados por la comisión del delito, en qué consisten estos daños, cuantifique su resarcimiento, así también aporte los medios que acrediten su petitorio y legitimidad, aspectos que se evaluará en los siguientes fundamentos. Siguiente. En cuanto al trámite a seguirse, debemos de tener en cuenta que nos encontramos en un requerimiento de proceso inmediato, el cual, si bien el trámite para una solicitud de constitución en actor civil se regula en el artículo 102, inciso 1 del Código Procesal Penal, que específicamente señala que los sujetos procesales pueden, una vez recabada la información del despacho fiscal, el juez de investigación preparatoria y notificárseles la solicitud de constitución en actor civil y esta puede realizarse y debe realizarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Sin embargo, debemos de tener en claro que nos encontramos en un proceso de naturaleza distinta al proceso común, para lo cual debemos de tener en cuenta el acuerdo plenario extraordinario número 2 del 2016 y el acuerdo plenario 6 del 2010, este último sobre acusación directa y proceso inmediato. Siguiente. En la presente sesión de audiencia respecto a una cuestión de admisibilidad, la defensa técnica de la parte imputada se ha opuesto
a la solicitud de constitución en actor civil en el aspecto de procedibilidad, señalando que no correspondería emitir pronunciamiento de fondo, en tanto que la solicitud presentada por la defensa técnica de la Procuraduría Pública resulta ser improcedente por extemporánea. Para ello, ha invocado la casación número 482-2022-1, emitida con fecha 10 de julio del año 2023, la cual, en específico, se verifica, señala que la disposición de conclusión de la investigación preparatoria es también un acto procesal, por lo que independientemente de su naturaleza eminente declarativa, su eficacia para restringir el derecho de presentar la solicitud de constitución en parte civil a partir de su notificación al agraviado y o perjudicado por la acción delictiva. Asimismo, señala que la interpretación es sistemática y se realiza conforme a la garantía de la tutela jurisdiccional y la defensa procesal, en tanto y en cuanto son las normas procesales las que establecen que a través de la notificación se comunica al agraviado. En consecuencia, señala, basado en este argumento y en este pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, que resulta ser improcedente la solicitud de constitución en actor civil. Siguiente. Conferido traslado al representante del Ministerio Público y al abogado de la Procuraduría Pública, este último se ha ratificado en su solicitud señalando que, si bien es cierto, inicialmente dejó a salvo el criterio o dejó a criterio del despacho, ha señalado que ha presentado su requerimiento con las formalidades y dentro del término de ley. No ha realizado mayor argumento. Es el representante del Ministerio Público quien ha señalado que se ha cumplido con las formalidades de ley y que debería ser estimado. Siguiente. A efectos de establecer la debida aplicación de nuestro ordenamiento procesal penal respecto a un requerimiento, la Judicatura toma en consideración el Acuerdo Plenario 6-2010, acusación directa y proceso inmediato, en el cual, en el fundamento 13, específicamente referido al derecho a la defensa, se señala que la constitución de actor civil debe ser esta antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 50 del Código Procesal Civil, hablando de acusación directa. En caso de procesos inmediatos, debemos de tener en cuenta que por su propia naturaleza, estos no tienen una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. En tal sentido, no es posible que el representante, que en este caso la defensa técnica de la parte imputada, mencione que este debe ser una vez culminada la investigación preparatoria. Este criterio incluso ha señalado el Pleno Jurisdiccional Distrital Penal y Procesal Penal Junín 2022, el cual ha señalado por unanimidad que incluso la solicitud de constitución en actor civil en proceso inmediato es hasta el inicio del juicio. Sin embargo, también la Judicatura, refiriéndonos al acuerdo plenario ya mencionado, precedentemente, es que la solicitud de constitución en actor civil incluso es presentada hasta momentos antes de la realización de audiencia, y aún la casación que se ha referido a este criterio, expediente 3522-2017, cuaderno 78, incluso señala que no debería incluso realizarse por escrito, lo cual conlleva incluso a colegir que incluso lo debe realizar en la propia audiencia de incoacción de proceso inmediato.
Nada impide que en la solicitud, en la sesión de audiencia, se solicite oralmente la solicitud de constitución en actor civil. Sin embargo, la judicatura, siendo un juzgado de garantías, confiere traslado a las partes procesales del requerimiento y considerando el acuerdo plenario antes ya mencionado, la judicatura es del criterio jurisdiccional que conforme al fundamento 13 del acuerdo plenario número 6/2010, la solicitud incluso se presenta hasta momentos antes de la realización de audiencia, razones por las cuales los argumentos señalados por la defensa técnica no son de recibo, por lo que se pasará a analizar el tema de fondo, considerando que la solicitud ha sido presentada dentro del término legal, esto es, antes de la realización de la audiencia de constitución en actor o de proceso inmediato. Esto con fecha 8 de agosto del año 2023, habiéndose conferido traslado a todos los sujetos procesales para su pronunciamiento. Siguiente, de la solicitud efectuada por la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se advierte que se cumple con los parámetros establecidos en el artículo 98 e incisos 1 y 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal. En la solicitud se ha presentado las generales de ley de la parte recurrente, se ha individualizado el investigado sujeto a proceso penal contra quien se va a proceder civilmente, se ha referido el factum de imputación, se ha escoltado los documentos que acreditan su derecho y legitimidad, sumado que se cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 101 en concordancia con el acuerdo plenario número 6/2010, asunto, acusación directa y proceso inmediato para la presentación del requerimiento, de la solicitud. Siguiente, el artículo 11, inciso 1, en su última parte del Código Procesal Penal, señala que si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. Siendo así, habiendo señalado la parte agraviada, también el quantum indemnizatorio que postula asimismo cumplir, debe otorgársele las facultades señaladas en el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal. Asimismo, también debe tenerse en consideración que ello no imposibilita que ante la postura de salidas alternativas, el fiscal, el imputado y su defensa técnica puedan incoar salidas alternativas, ¿no? Si en ello no lo limita al señor fiscal, razones por las cuales la judicatura, conforme a los argumentos antes señalados, resuelve. Primero, declarar fundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato en la presente causa penal, seguida contra Rubí Abraham Ledesma Ayuque, con DNI número 40997516, nacido el 4 de septiembre de 1981 en el distrito de Nuevo Joro, Huancavelica, de estado civil viudo, de 43 años de edad, y demás generales de ley obrantes en el requerimiento fiscal como presunto autor del delito contra la seguridad pública en su modalidad de peligro común, en su forma de conducción en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por la Procuraduría Pública respectiva. Ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Siguiente, la medida coercitiva dictada contra el hoy imputado es la de comparecencia simple. Siguiente, no existe ningún pedido de salida alternativa conforme al artículo 447, inciso 4, literal B del Código Procesal Penal.
Siguiente, no se dispone la devolución de la carpeta fiscal en tanto esta ha sido presentada digitalmente y se le requiere al representante del Ministerio Público proceda conforme a sus facultades de atribuciones, tal señala el artículo 447, inciso 6 del Código Procesal Penal. Siguiente, declarar fundada la solicitud de constitución en actor civil instado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la presente causa penal, teniéndose por deducida la pretensión indemnizatoria en la suma de 1.400 soles que ha señalado el requirente. Así también confiérase al actor civil las facultades previstas en los artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal. Siguiente, dispongo el cese de la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso penal, sin que esto limite las facultades del Ministerio Público para casos especiales de procesos como la terminación anticipada. Siguiente, infundada la oposición formulada por la defensa técnica del imputado en este acto por el letrado Juan Carlos González Apaza. Notifíquese. Señor fiscal. Conforme, señorita magistrada. Abogado de la Procuraduría Pública. Conforme, doctora. Defensa técnica de la parte imputada. Señorita magistrada, a fin de que se establezcan criterios jurisprudenciales, vamos a interponer recurso de apelación. Ya, oralice su apelación, doctor, en este acto. En medida de recién al número 103 del Código Procesal Penal, vamos a interponer recurso de apelación contra la resolución emitida, bajo los elementos fundamentos de hecho y de derecho que causan perjuicio y agravio al procesado en este sentido, los cuales fundamentamos de la siguiente manera, señorita magistrada. Conforme se ha señalado, señorita magistrada, se ha señalado que se ha presentado un requerimiento de constitución de actor civil por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un proceso de conducción estable de edad. Asimismo, solamente la apelación va en el sentido de la oportunidad del mismo, la cual ha sido fundamentada en el siguiente supuesto, señorita magistrada. Con respecto a la oportunidad, si bien se ha hecho referencia a lo establecido en el numeral 101 del Código Procesal Penal, la constitución de actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Y conforme se ha señalado por la judicatura, la oportunidad es diferente en un caso de proceso común a un caso de proceso inmediato, lo cual no está versando en el presente caso. Señorita magistrada, conforme se ha señalado en los acuerdos plenarios, asimismo que se ha señalado por la judicatura, el proceso inmediato es diferente a un proceso común, entendiéndose las etapas y los recursos que se pueden presentar ante este. En el caso de un proceso inmediato, es evidente que no va a existir una resolución que da por culminada la investigación preparatoria, porque no se requiere esto, siendo diferente el contexto del mismo. Pero ya existen pronunciamientos donde se establece que cuál es el momento en que finaliza, y tendría que tenerse en cuenta que el auto o la solicitud de incoación de proceso inmediato o de procedencia del proceso inmediato es la que hace la finalización de la investigación preparatoria. Y existen sendos pronunciamientos con respecto a esto, los cuales hacen un símil que el acto de conclusión de la investigación es lo mismo que sería el auto de incoación o solicitud de procedencia de un proceso inmediato. Por lo cual, señorita magistrada, el momento de la culminación es diferente. En este caso, al ser el auto de incoación, la finalización de la investigación, ahí es donde va el supuesto de la casación señalada por la defensa. ¿Cuál es este, señorita magistrada? Que conforme se establece en la casación señalada, hay una oportunidad establecida. ¿Cuál es la oportunidad? Acá lo que se establece en la casación es, no se puede establecer
que se sea la finalización de la investigación, sino que esta haya sido notificada. Y si el auto de incoación o la resolución que dispone la incoación o procedencia del proceso inmediato ya ha sido notificado a la judicatura, tendríamos que hacer el símil en el caso de proceso inmediato. Entonces, en el sentido de que la procedencia ya se habría realizado y por lo cual sería por extemporáneo. A fin de que se establezca el agravio, también vamos a señalarlo, señorita magistrada, que se estaría vulnerando el principio de legalidad en vista que existe un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en esta casación señalada, a fin de que con mejores vistos de causa se declare fundada la misma y se declare procedente y se reforme la apelada, señorita magistrada. Bien, estando ya lo señalado por el señor abogado defensor, en este acto se emite la siguiente resolución correlativa del día de la fecha. Autos vistos y oídos, y considerando que el derecho a la instancia plural es una garantía para todo sujeto procesal, en el cual las decisiones que emanen de un órgano jurisdiccional son materia de revisión por un órgano superior en grado. Razones por las cuales, habiendo oralizado en este acto su recurso, el señor abogado, se resuelve conceder el recurso de apelación sin efecto suspensivo respecto a la resolución emitida en el extremo que ha indicado, esto es, respecto a la solicitud de constitución en acto civil. Y en consecuencia, fórmese el cuaderno correspondiente y remítase a la Sala Penal de Apelaciones con la respectiva nota de atención con carácter urgente. Sin perjuicio de ello, cúmplase con lo ordenado en la resolución ya materia de pronunciamiento y prosígase la causa conforme a su estado, debiendo hacer notar al órgano judicial, esto es, al órgano judicial que corresponda, sobre la apelación interpuesta. Notifíquese, siendo las 13:04 del día de la fecha, se da por culminada la sesión y por cerrada la grabación de audio. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctora. Buenas tardes.